nosotros muchas veces se nos olvida que la matemática también es una forma de arte. La matemática no es para adquirirla uno y quedarse con ella, es para revertirla en servicio a los demás. Hola, profe Iván, bienvenido a Frecuencia UNAL. Qué alegría tenerte por acá. Alejandra, para mí es un honor estar aquí en esta entrevista. Me parece algo verdaderamente emocionante. A mí también, y lo digo porque muchas veces en el colegio nosotros creemos que las matemáticas es el coco y le tenemos muchísimo miedo. Entonces, hoy quiero compartir contigo, que eres profe de matemáticas, esas experiencias acerca de la matemática y de lo bonito que puede haber en el razonamiento y en todos estos procesos de aprendizaje. Claro que sí. A nosotros muchas veces se nos olvida que la matemática también es una forma de arte. Albert Einstein decía que la matemática es la poesía de las ideas lógicas. ¡Wow, qué bonito! Una frase muy bonita, ¿no es cierto? Y si uno como profesor se le olvida que la matemática es arte, está uno perdido, no transmite el mensaje que desearíamos transmitir. Bueno, y me toca mucho porque a mí me encanta el arte, entonces creo que esta va a ser una muy interesante conversación, profe. Claro, qué ver. Bueno, profe, y entonces hablando de la matemática y toda su belleza, ¿en qué momento tú empiezas a enamorarte de las matemáticas? ¿Cuándo te diste cuenta de que esto era lo que a ti te gustaba hacer? Realmente eso arrancó desde que yo era un niño. A mí me entusiasmó la matemática desde que estaba en primaria, ¿no? Y después empecé a tener experiencia ya en bachillerato y resolví que yo tenía que estudiar algo que tuviera que ver con la matemática. Pero cuando terminé el bachillerato me di cuenta de que tenía que estudiar algo que fuera exclusivamente matemáticas. Y por eso se me presentó la oportunidad más importante de mi vida, que fue llegar a las puertas de la Universidad Nacional de Colombia y entrar a estudiar la carrera de matemáticas. Ese fue el punto de inflexión de mi vida, porque eso me cambió la vida totalmente. Claro. Y me la cambió para bien. Qué bueno, profe. Bien. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viviste tu carrera de matemáticas acá en la universidad? Fue preciosa, preciosa. Aquí aprendí muchas cosas. Me encontré con ejemplos que me mostraron cómo se debe comportar una persona que va a ser docente. Cómo se debe comportar alguien que le gusta la matemática para lograr transmitirse a los demás, ¿no? También vi malos ejemplos, pero esos malos ejemplos yo les agradecí porque me enseñaron qué es lo que no debe hacer un profesor. Claro. También fueron grandes maestros míos, ¿no? Me encontré con compañeros, se crearon una fraternidad enorme. Ese primer semestre fue extraño. Éramos 69 jóvenes provenientes de todos los lugares de ese país, ¿no? Y de diferentes condiciones sociales, que era algo bien interesante, ¿no? Claro. Ya al semestre siguiente todos estábamos inmiscuidos en las causas sociales, ¿no? Aunque teníamos opiniones disyuntas 2-2. Pero fuimos a través de la matemática encauzándonos y fuimos generando líderes. Y esos líderes, que fueron nuestros profesores, hicieron una labor importantísima porque nos enseñaron, ¿no? Y nos orientaron y nos encaminaron hacia una vida de compromiso, ¿no? A través de la trinchera que habíamos escogido para el servicio a los demás. Qué bonito, profe. Más adelante charlaremos sobre este tema de la socialización de las matemáticas, que es fascinante. Pero antes de eso me gustaría que nos cuentes un poco, porque hablábamos hace un rato y me decías, mi familia siempre estuvo en la política, siempre fueron de izquierda y demás. Pues me parece chévere también como tener en cuenta un poco ese contexto en el que creciste. Sí, yo me formé en un hogar muy particular. Mi tatarabuelo fue un hombre, fue el presidente del Estado Soberano de Santander, fue le llaman el León del Norte, fue uno de los liberales radicales más fuertes, ¿no? Mi abuelo
Fue un hombre comprometido que luchó en la guerra de los 1000 días, fue coronel del ejército liberal. Mi padre fue un dirigente de izquierda durante toda su vida, un hombre, un ejemplo. Mi hermana Gira fue una mujer excepcional. Ella se casó con Manuel Cepeda, ¿no? Y esa tradición, esos ejemplos, me informaron a mí y me dijeron que la vida no valía la pena vivirla sin una proyección social. Y eso lo estamos viendo reflejado en las nuevas generaciones. Mi sobrino, por ejemplo, es un destacado luchador por los derechos humanos, ¿no? Iván, ¿no? Eso podía decirle del legado político de mi familia, ¿sí? Y creo que eso se ve en todas las labores que ustedes adelantaron más adelante con la socialización de la matemática. Y creo que también es chévere que ahora nos cuentes qué profesores te marcaron, qué experiencias tuviste con tus maestros. Y bueno, obviamente no puede faltar mencionar al maestro Yu Takeuchi, con quien trabajaste muy estrechamente. Entonces, por favor, cuéntanos cómo fueron esas experiencias con estos maestros. Bueno, yo encontré profesores extraordinarios. Uno de los primeros con los cuales me encontré fue con Pelusa, Jesús Hernando Pérez, un profesor de Ibagué, un hombre muy descomplicado, alguien con quien se podía hablar, alguien que nos enseñó a combinar el formalismo matemático con el compromiso social. En alguna ocasión, cuando el cierre de la Universidad Nacional, él nos llamó y nos dijo: no, señores, ustedes tienen que seguir en este semestre que está cerrada la universidad trabajando. Entonces, por la mañana nos dictaba un curso de geometría algebraica con un rigor extraordinario, maravilloso. Con la universidad cerrada. La universidad cerrada, ¿no? Okay. Y por la tarde organizó un seminario, ¿no?, en el cual estudiamos temas de importancia. Por ejemplo, estudiamos la obra de Guillermo Hernández Rodríguez, de los Chichas a la conquista de la colonia de la República, una visión muy importante sobre el problema de la tierra en Colombia. También estudiamos la obra de Marta Hanecker sobre materialismo histórico y dialéctico, ¿sí? ¿En matemáticas? Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante! Éramos gente de matemáticas, el núcleo principal, y los otros eran también de antropología, de sociología, de ingeniería, de todas esas cosas. Qué interesante ese diálogo interdisciplinar, sí, claro, tan necesario. Era universidad. ¡Wow! Sí. Sí, universal. Era eso. Y el ejemplo de Pelusa fue extraordinario para nosotros, ¿no? Pelusa llegó a ser vicerrector de la universidad y fue premio José Celestino Mutis. Ah, también. También. El otro ejemplo importantísimo del profesor Yu Takeuchi. Claro que sí. Nos marcó a nosotros, nos enseñó que la matemática debería socializarse. Y la sacó de los predios de la Universidad Nacional y la llevó por todo el país. Hacía cosas sorprendentes. Era un hombre que no escatimaba ningún esfuerzo para hacer las cosas bien, ¿no? Él salía y se paraba ya en la 30 y cogía una flota y se iba hasta Ibagué, allá o hasta cualquier otro sitio, Neiva, y organizaba coloquios y encuentros y todas esas cosas, y llevó la matemática superior a todo el país. ¿Y los hacía llegar ustedes allá también? No, yo llegar, todos teníamos que ir, y con una disciplina enorme, ¿no? Wow, sí. Él nos llamaba y nos hacía eso. Nos enseñó a organizar eventos. Yo organicé muchísimos eventos, muchos, ¿sí? Es decir, encuentros de enseñanza del cálculo, participé en los congresos, varios congresos colombianos de matemáticas, la organización, participé en jornadas nacionales de matemáticas, participé en encuentros en la mayoría de los encuentros que se han hecho en matemáticas yo he sido expositor. En los encuentros de geometría, por ejemplo, yo he sido, casi en todos he sido expositor, ¿no? De tal manera que nos enseñó que había que socializar la matemática. La matemática no es para adquirirla uno y quedarse con ella.
es para revertirla y servicio a los demás. Qué bonito, me encanta esa visión que el profesor Takeuchi empezó a proponer a propósito de la socialización de las matemáticas. Me gustaría que nos cuentes un poco más acerca de esto. ¿Cómo era ese proceso de socializar la matemática? ¿A qué partes del país llegaron? ¿Y por qué es tan importante que ese conocimiento no se quede únicamente centrado en la academia, sino que lo puedan adquirir personas de todas las regiones del país? Bueno, ¿a qué partes del país? Muchísimas. ¿Sí? Con el profesor Takeuchi estuvimos en, qué sé yo, bueno, no solamente en las capitales, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, sino en las ciudades pequeñas, ¿no? En Pamplona, Sabana Larga, ¿sí? En Tunja, ¿sí? En Sogamoso, ¿no? Bueno, fueron muchos los sitios, ¿no? Claro. Del país donde estuvimos en Cúcuta, ¿sí? Y él siempre andaba con nosotros, era el que dirigía la tropa, ¿no? ¿Sí? Sí. Y nos enseñó que había que hacer eso. Usted tiene que, se va a ver un evento en tal parte, usted tiene que dictar un curso de álgebra abstracta, usted tiene que dictar un cursillo de álgebra abstracta en tal parte, en tal otra, y toda la gente se movilizaba, ¿no? Era muy gracioso eso porque eso generaba en algunas personas, ¿no? Hasta envidias, ¿no? Sí. ¿En serio? Entonces sí, habían comentarios graciosísimos, por ejemplo, nos decían que éramos la mafia de Takeuchi. Ah, ¿qué tal? Yo me sentía muy complacido Bueno, era una buena mafia, sí. una mafia japonesa. Ah, bueno. Eso era una cosa interesante. Todo un gángster. Sí, sí. Pero eso fue una labor de excepcional importancia para el país. Mucha gente que no había oído hablar de muchos temas de matemáticas se enteraron gracias a esa labor de socialización, ¿no? Claro. Eso fue extraordinario. Y que estos conocimientos de pronto no tenían oportunidad de llegar tan fácilmente a todas estas regiones. Claro, así es como surgió tanta gente valiosa que tenemos ahora en matemáticas. Porque, es decir, la Universidad Nacional ha sido la cuna de la matemática superior en Colombia, eso es indudable. Aquí arrancó la parte central. Los Andes también jugó un papel importante, pero el Nacional fue el punto de partida. Se proyectó, él cogía a los egresados, ¿no? Usted se va para tal parte, usted va para tal otra, y por todo el país regó la gente egresada de la Nacional, por todo el país. Sí. Entonces, había detalles tan bonitos como estos. Gente de extracción humilde, ¿no? Digamos, algunos compañeros míos. Usted se va para Medellín a trabajar en la Nacional de Medellín. Pero esos muchachos no tenían cómo sostenerse, ¿no? Entonces él les conseguía alojamiento en Medellín. Y de su propio bolsillo, estipendio, ¿no? Sí. Les pagaba 2 meses de alojamiento para que ellos pudieran, allá mientras salían, les salía el primer salario. Así lo hacían, ¿no? ¿En serio? Hacía ese tipo de cosas, ¿no? Qué bonito. Era una cosa de desprendimiento enorme, ¿no? Y lo que decía usted hace un momento, profe, el compromiso que había en torno a este proceso de socialización. Claro, eso era lo más bonito, esa socialización, eso es, esa actitud de servicio, de proyectar, de que lo que a mí me gustó, me enamoró, debo comentárselo a muchos más, para tener el placer de poder contar a otros que hay un tema de topología que es bien interesante y que se lo puedo mostrar. Claro. Y eso era una manera de proyectarse uno como ser humano, porque sin que uno proyecte socialmente lo que hace, pues francamente no vale la pena vivir. ¿Sí? De acuerdo. Porque vivir para obtener, qué sé yo, estatus social o para ganar, para tener carros o prebendas o cosas de esas, eso no. Eso es intrascendente. Lo importante es lo que puede hacer uno o el legado que puede dejarle a los demás. Eso es. Lo demás no tiene ninguna trascendencia. Claro que sí, profe.
Y creo que también es parte de ese compromiso incluso político que mencionábamos al principio de esta conversación. Y yo quiero preguntarle cómo la matemática influye en el crecimiento de un país, en que salgamos adelante, en que tengamos ciertos avances. La matemática nos enseña a observar, a razonar, ¿sí? Y esos son pasos fundamentales en la mente, en la creación de mentes que sean analíticas, ¿sí? Papel fundamental que debe cumplirse para que un país se desarrolle, que tengamos una gran masa de gente que haya desarrollado capacidades analítico-deductivas, ¿no? Para que no se dejen engañar, porque constantemente estamos recibiendo una cantidad de señales en donde nos tergiversan la realidad, ¿no? Y nos inducen a pensar otro tipo de cosas. La idea es que una persona sea capaz de razonar y contrastar lo que le dicen con lo que es lógico y lo que es racional y lo que es ético, ¿no? Y así formar su propio criterio. La matemática juega un papel fundamental en ese sentido. Nos enseña a observar, a razonar, ¿sí? Porque ese es un método, el método lógico-deductivo, que es propio de la matemática, ¿no? Y que lo heredamos de los griegos, ¿no? Ese método es el que ha servido para crear muchas mentes que sean analíticas, ¿no? Claro que sí, profe, muy importante. Y me gustaría también saber cuál es tu perspectiva acerca de la enseñanza de la matemática en el colegio, por ejemplo, en la educación media y básica. ¿Cómo la ves tú desde tu punto de vista como profesor de la Nacional? Mira, las reformas educativas que se han hecho en Colombia, yo he dicho una cosa que es muy dura, ¿no? Es una sucesión decreciente, que en vez de ir hacia arriba van hacia abajo, ¿no? Y eso está perjudicando a nuestros jóvenes. Las reformas educativas donde la componente matemática cada vez se relega más, ¿no? La formación en los colegios donde la historia, ¿no?, no se les enseña. Los jóvenes no saben historia. Es impresionante, no saben historia. Y eso es un daño tremendo el que se les hace. Y ese tipo de aspectos repercuten después cuando llegan a la universidad, a los 17, 18 años, a la universidad, se encuentran en condiciones muy desventajosas, que les cuesta mucho trabajo avanzar y lograr producir o convertirse en gentes analíticas, deductivas. Pero con todo y eso, nuestros jóvenes han demostrado que tienen una temple especial, ¿no?, que es la gran esperanza de este país, la juventud, ¿no? Y ojalá aprendamos de los centros donde se ha trabajado más en el desarrollo del pensamiento, ¿no?, para que tomamos esas experiencias y las llevamos a la práctica de nuestro país, ¿no? Así es, profe. Y hablando de esta esperanza en la juventud y demás, supimos que tú tienes un canal de YouTube. Entonces quiero que nos cuentes cuál fue tu motivación para abrir este canal y para seguir enseñando las matemáticas utilizando esta herramienta tecnológica. Bueno, yo he escrito muchos libros y monografías, alrededor de unos 25. Ahorita vemos tus libros. Sí, pero empecé a observar que era complicado con los jóvenes porque a los jóvenes ya no les gusta la lectura. Y entonces observaba que lo que sí les gusta son los videos. Y me acordé de una experiencia, y me da vergüenza comentarla, pero voy a comentarla. Por favor, profe. Cuando yo era pequeño, mi mamá, árabe, ¿no?, la comida que comíamos nosotros era una comida árabe, kibbe, tatbule, tajine. A mí me encanta la comida árabe. Sí. Pero en la comida árabe la berenjena jugaba un papel fundamental. Y yo de niño, a mí no me gustaba la berenjena. Entonces mi mamá muy ingeniosamente hacía con la berenjena cosas especiales, tajine de berenjena. O le preparaba en aceite de oliva, frito de tal manera, con especies de tal. Y yo terminaba comiéndolo.
Entonces yo me di cuenta que la matemática la necesitan los jóvenes ahora. Entonces pero no les gusta. Entonces hay que darle las matemáticas en forma de tajine o en forma de... Hay que escondérsela. Y entonces yo voy a hacerles la matemática en forma de videos. Ok. Y entonces por eso resolví hacerla en videos. Ajá. Y así en ese canal, día a día se van llegando más personas. Ya tengo más de 300 personas jóvenes que están siguiendo el canal. Y entonces yo voy produciendo, llevo 22 videos. Voy produciendo videos tras videos y la idea mía es hacer eso hasta que me vaya de esta vida, ¿no? Dejando ese legado. Esos videos, alguien los ve, le sirve un tema importante para fulano o para sutano, ¿sí? Claro. Sobre diferentes temas. Claro, y además forma parte de ese proceso de socializar la matemática. Sí, eso es la parte de socialización. Esa es la parte, es la forma como podemos utilizarlo ahora, socializar la matemática a través de los medios, ¿no? Sí, claro que sí. A través de ese recurso. ¿Sigues ahí? Si te gustó lo que estás viendo, síguenos en nuestras redes sociales en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. @Televisión UNAL. Nosotros tenemos series, documentales, este video podcast y además de eso hablamos sobre muchos temas, porque nuestra pasión es el conocimiento. Hace un momento nos hablabas de tus 3 pilares. Sí, los 3 pilares que han guiado mi actividad como matemático han sido la docencia, la socialización del conocimiento, ¿sí? Y la creación de comunidad científica. Los 3 pilares los he cultivado. La docencia, pues he sido docente durante 53 años, he tenido más de 24,000 alumnos, ¿sí? De tantas carreras o maestrías, bueno, toda una cantidad de personas. Cada clase para mí, cada curso para mí es una novedad y es un reto y es una alegría, ¿sí? Independiente del grupo humano que conforme ese curso, para mí es un reto, una cosa nueva que hay que asumirla con creatividad. Entonces la docencia la he hecho de esa manera. La socialización del conocimiento a través de mecanismos como ese. Escribir, publicar, ¿sí? Hacer estos videos, ¿no? Y de esa manera he buscado socializar el conocimiento. Y la tercera, la creación de comunidad. Hay que enseñarle a los jóvenes que hay que mirar los maestros, que hay que creer los maestros, ¿no? Lamentablemente, a través de los medios, ¿no? Los jóvenes han aprendido que sus valores no están en los maestros, sino en otras cosas. Entonces la labor es muy complicada, entonces hay que resaltar la vida y la obra de muchos de ellos. Por ejemplo, yo he organizado muchos homenajes a figuras trascendentes que fueron un espejo para mí, que me enseñaron muchas cosas, que me mostraron el camino, ¿no? Figuras como José Francisco Caicedo, Pachito Caicedo, un ejemplo, que un hombre de extracción popular, ¿no? Que llegó a la universidad y se dedicó a construir, a crear, a generar, ¿no? Conocimiento. Tuvo un alumno estrella que fue el doctor Alfonso Castro. Alfonso se convirtió después en una figura importantísima, Premio Nacional de Matemáticas. En Estados Unidos fue una estudiante sobresaliente, ¿no? Y terminó Alfonso dirigiendo la tesis doctoral al profesor Caicedo. Entonces, eso fue una cosa emocionante, ¿no es cierto? Claro. El alumno dirigiendo la tesis al profesor. Imagínate. Y después formaron una alianza y se dedicaron a formar mucha gente en este país. Es decir, la labor que ellos han hecho es importantísimo. Eso había que contarlo. Y eso, les organizamos homenajes al profesor Pachito, ¿no? Alfonso, estoy en deuda con él, pero es porque Alfonso es contemporáneo mío, pero es una figura trascendente. Tantas figuras importantes ha tenido este país, ¿no?
que en matemáticas, en alguna ocasión con el doctor Fernando Zalamea, una de las figuras más importantes que hay en la matemática en Colombia, ha sido reconocido como uno de los 100 mentes más importantes en pensamiento transdisciplinario del mundo. Hace parte de eso. Es decir, aquí todo el mundo sabe quién es James Rodríguez, pero nadie sabe quién es Fernando Zalamea, que es una figura de esa talla, de talla mundial, ¿no? ¿Sí? Que cualquier país donde se hable de lógica, ¿sí?, se tiene que hablar de él. Es una figura. Aquí él acaba de recibir el Premio Nacional de Matemáticas también, profesor de la Universidad Nacional, ¿no? Una figura de esas. Conjuntamente con él nos propusimos la tarea de sacar algunos textos de matemáticas, entre ellos... Sí, quería que por favor nos muestres... Este es el primer texto que sacamos, que se llama Memorias, los grandes maestros de la matemática en Colombia. El tomo 1 está dedicado al profesor Yu Takeuchi, ¿no? Fuimos los editores. En este libro trabajaron muchas personas, aportando sus ideas, sus conocimientos. Se recopiló también trabajos del profesor Takeuchi. Sacamos otros textos más en honor al doctor Carlos Ruiz Salguero, otra figura trascendente de la matemática de la Universidad Nacional. Del doctor Jairo Charris Castañeda, una figura importantísima, uno de los hombres más brillantes que he conocido yo, ¿no? Ese tipo de trabajos están orientados a enaltecer, ¿no?, las figuras que han hecho matemática en Colombia y que les sirvan de referencia a los jóvenes, que por algún día los jóvenes digan, yo quiero ser como él. Eso es importante. Importantísimos estos referentes. Y bueno, también ya que nos mostraste tus libros, profe, sería chévere que nos muestres algunos de ellos. Bueno, con mucho gusto. Mira, el primer texto que yo escribí fue de álgebra abstracta. Después de mi primer libro de álgebra abstracta, que lo escribí en 1980, me dediqué a escribir 3 tomos de teoría de cuerpos. Los libros son temas de teoría de anillos, teoría de cuerpos y números algebraicos. Ese es el tomo 1, me haces un favor y me lo alcanzas. Claro que sí. Ese es el tomo 1, de temas de teoría de anillos, teoría de cuerpos y números algebraicos. Ese libro, esos 3 textos, los hice en 10 años de trabajo. ¿10 años? 10 años de trabajo. Pero fueron 10 años muy felices, porque cada vez que hacía algo, que avanzaba en algo, me sentía entusiasmadísimo, feliz, porque estaba plasmando algo alrededor de eso, ¿sí? Qué bonito, profe. Esos libros fueron importantes. Después escribí otros textos más por recomendación de el presidente de la Confederación Latinoamericana de Matemática Educativa. Escribí un libro sobre la historia del cálculo en Colombia, que fue publicado por una editorial mexicana que se llama Grupo Editorial Iberoamérica. Pero con el Grupo Editorial Iberoamérica escribí otros textos más. Por ejemplo, aquí está este texto que se llama EXP a su alcance. Fue el primer procesador de texto para escribir en lenguaje matemático. El primer procesador de texto que se conoció aquí para escribir en lenguaje matemático. Yo escribí este libro para que la gente pudiera escribir. Es un libro que tiene todas las indicaciones de cómo hacer esto, digamos, cómo hacer para escribir tal cosa o tal otra, ¿no? Sí. Fue un libro que me sirvió para escribir otros textos, pero también le sirvió a mucha gente para poder escribir textos de matemáticas. Gente como profesores tan destacados como el profesor Xavier Caicedo de la Universidad de los Andes, el profesor Guillermo Restrepo de la Universidad del Valle y muchos que ya no están con nosotros, ¿no? Después continué escribiendo otras cosas más. Escribí una biografía sobre Leonhard Euler, que la publicó también Grupo Editorial Iberoamérica. Escribí unos textos para coloquios sobre máquinas finitas, ¿no? Pero el libro que me consagró, porque
no porque me hubiera hecho el mayor esfuerzo en él, sino porque me conocieron más por ese libro. Fue un libro que publicó la editorial Reverté, que es el libro azul ese que está ahí, ¿no? Que se llama Cómo hacer matemáticas con derive. Y fue el que más me hizo conocer porque lo siguieron en universidades como la Complutense de Madrid, Politécnica de Valencia, Politécnica de Madrid, la Universidad Autónoma de México, y en Centroamérica también los siguieron mucho, ¿no? Un gran referente en su momento. Para mí fue una sorpresa porque en un viaje que hice a Inglaterra, ¿no? Yo he contado esta anécdota, no sé si está mal repetirla. Yo ya la escuché, pero por favor. En un viaje que hice yo a Inglaterra, a un congreso de álgebra computacional, encontré unas personas que cuando iba a almorzar que estaban hablando en español. Y me acerqué y les pregunté, pues, entablé conversación con ellos. Ellos me preguntaron que de dónde era. Yo le dije colombiano. Y me dije, ¿tú por casualidad no conoces a Iván Castro? Eso me sorprendió a mí de sobremanera, porque ¿cómo me iban a preguntar por mí mismo, ¿no? Sí, claro. Y era que ellos me contaron que ellos seguían mi libro ahí en eso. De tal manera que esa ha sido la parte que puedo decir yo en relación con la producción de libros. El último libro así, bueno, yo no diría que el último así, este me publicó la Editorial Académica Española, se llama El arte de razonar la matemática como diversión. Pero, profe, ese me parece el más importante porque hay muchas personas no ven la matemática como diversión, entonces... Sí, ahí hacemos algunas cosas. En ese libro enfrentamos problemas de lógica cotidiana, ¿no? Sí, pero también hacemos referencias a situaciones bien particulares, ¿no? Sí, como por ejemplo la mala interpretación de las estadísticas. ¿Sí? Ok. Entonces hay, digamos, una encuesta que hicieron una vez en los colleges de Nueva York, encontraron que había una correlación estadística entre el número, el tamaño de los pies de los niños, ¿no? Y la ortografía de los niños. ¿Qué? Entonces, hicieron una encuesta completísima y encontraron que había una estrecha correlación entre el tamaño de los pies de los niños y su ortografía. Wow. Después de mucho analizar, se dieron cuenta de que, pues claro, entre más grande tienen los pies los niños, porque tienen mayor edad. Y si tienen mayor edad, tienen mayor escolaridad. Y si tienen mayor escolaridad, tienen mejor ortografía. No era el pie por el pie. Es decir, no había que buscar estiradores de pie para que el niño se mejorara la ortografía. Claro. Eso. No, y hay una serie de anécdotas ahí de todo tipo. Qué interesante. Por eso, porque las coloqué ahí, ¿no? Claro, profe. Y ahora estoy dedicado a mis videos, ¿no? Y en los videos toco diferentes tópicos y temas. Y hay desde temas de matemática abstracta, de álgebra abstracta, hasta temas de razonamiento lógico, ¿sí? Y estoy preparando uno que se va a llamar La razón y la sin razón, en donde hago, por ejemplo, cositas de ese estilo que son muy graciosas, ¿no? Que demuestran muchas veces como, por ejemplo, el método experimental científico no se puede utilizar para probar nada en matemáticas, porque la matemática no se basa en la parte sensorial, sino en la parte lógico-deductiva. Entonces, ¿cómo nos llevan a equivocaciones grandes? Bueno, y en general, en pocas palabras, yo me distraigo y toda la vida he vivido feliz haciendo eso. Me alegra mucho, profe. Bueno, mi profe, ya para finalizar, yo quiero que le des un mensaje a estas personas que están pensando en acercarse a las ciencias, a la matemática, y que de pronto todavía no están tan decididas. Se puede hacer matemática divertida y dándonos cuenta de su belleza también como arte. Sí, la matemática es un inmerso universo. La mayoría de ese universo está sin explotar, es virgen. Está ansioso porque vengan personas a enfrascarse en ese tipo de análisis, ¿no? Yo creo que
es una vida esplendorosa. Dedicarse a estudiar algo que lo enseña a engrandecer y que es como una gimnasia mental. Porque el matemático seguirá siendo matemático hasta el último día de su vida. Seguirá buscando razonar. Se acostumbrará a razonar y le sacará el gusto a razonar, ¿no? Y el día que no razone sí se sentirá desesperado, ¿no? De tal manera que es una forma de vida. Los invito a los jóvenes a que exploren ese mundo fascinante de la matemática, de las ideas que ofrece la matemática. Muchas gracias, te agradezco mucho. Profe, muchísimas gracias a ti también por compartirnos todo este conocimiento, todas estas ganas de socializar la matemática, de compartir el conocimiento que es tan importante hoy en día, y por tu tiempo, por tu presencia. Ojalá que te siga yendo muy bien. Gracias, lo mismo para ti, te deseo los mejores éxitos. Gracias, profe. Y seguir viendo la vida con optimismo, ¿no? Claro que sí, profe. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, que estés muy bien. Bueno, gracias, lo mismo para ustedes.